Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Querigma en la Familia, en este espacio que nos ofrece Laudato Deum.
esto, es más, queremos hacer un Dios a mi medida. O sea, ya estoy harta de las reglas impositivas y ahora voy a hacer una religión a mi medida, lo que a mí se me acomoda. A mí se me acomoda del budismo la reencarnación, a mí se me acomoda del hinduismo esto, por lo tanto voy a tener lentejas en mi casa para traer la abundancia y voy a traer esto. Entonces es una capirotada de todas las religiones para hacer algo que a mí me viene y no estoy esperando realmente basarme en los principios del cristianismo. Sí, eso de que tú eres tu Dios, tú eres tu propio Dios, tú decreta porque tú puedes, porque tu cabeza hay que ponerla en orden y alinearla, y lo bueno que pasa pues es tu karma, porque tú lo provees. Y Dios se sale totalmente de la ecuación en ese discurso de yo soy Dios, y lo aplico porque, pues ustedes dicen que estamos hechos a su imagen y semejanza, pero no dice que tú realmente eres un Dios todopoderoso, y no te pone en un lugar de criatura de Dios, de hijo de Dios, de hijo adoptivo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí creo que nosotros estamos cavando más profundamente, porque ahora se desdibujan estas líneas, y cuando realmente estás en un problema, no sabes cómo recurrir a Dios. Al final terminamos siempre recurriendo a Él porque, ya lo decía San Agustín, ¿no? Él nos creó para Herejías que ya los santos padres de la iglesia habían combatido y otra vez lo ponen como, wow, el gran secreto. Lo que te había estado ocultando la iglesia católica, aquí está, y este es el hilo, este es el hilo rojo que viene a dar un plus y una vuelta de 360 grados a la humanidad, y con esto va a haber paz, salvación, va a haber prosperidad, etcétera, y entonces te hacen creer, ese es el engaño de Satanás. La nueva era es el engaño de Satanás. Sí, es un obstáculo muy inocente, aparentemente, hasta bonito, ¿no? Hasta con colorcitos así, porque luego pensamos que las cosas del mal siempre se te van a presentar con colmillos y sangre y garras a medianoche, y no, de verdad que no. Y también, hablando de esto, poniendo en su justa dimensión la naturaleza, ¿no? Decías el árbol, la luna, la piedra, el agua. Es importante cuidar la creación de Dios, amar la creación de Dios, porque somos responsables de ella, en el tema de la ecología, del cuidado de los animales, del respeto, ¿no? a lo que Dios nos ha dado para vivir, lo que nos ha puesto como sustento. Pero una cosa muy diferente es pensar que...
Sí, que pensar que si le brincas a la luna 3 veces y pones un vaso con agua y te lo tomas en ayunas, te va a curar tu enfermedad. Sí, por eso es que decimos que trae mucho esoterismo, porque maneja precisamente muchas cosas ocultistas, maneja... a través de la oración imponiendo manos. Sí. Y la nueva era tiene ese poder de sanación, el Reiki, donde te imponen las manos, ¿verdad? Y entonces yo siempre he meditado esto. Si el Espíritu Santo que está en la persona se podía transmitir o se transmite todavía hasta la fecha con la imposición de las manos y en la oración, pidiendo precisamente a Dios que envíe su Espíritu Santo a esta persona, imagínate lo que tú estás recibiendo con una persona que precisamente no tiene un Espíritu Santo. No, claro, y tú le estás otorgando todos los derechos al admitirlo. En mi caso, yo, pues en un tiempo de mi vida me inicié en el Reiki, va por niveles, entonces hice el primer nivel, y lo primero que me decían era, lo que pasa es que ellos no quieren que sepas que puedes sanar a los demás a través de tus manos. Entonces, obviamente, tú quieres sanar a los que amas, sobre todo, claro, a ti mismo. Tienes que tener importancia, y claro, ¿no? Que yo quería ponerle mis manos a la gente y ya estás curada y gracias, Denise. Y hasta eso no tenía pensamiento de lucrar. Para ti, Denise. Claro, yo era la portadora de la sanación por estas clases. Y un argumento que utilizaban, me decían, oye, por ejemplo, yo ya tenía mis hijos y me decía, cuando tus hijos se lastiman, ¿qué es lo que haces? Pues vas y los sobas, ¿no? Entonces usas tus manos con ellos. Pero es totalmente difícil, pero si ves es muy, muy cercana la idea. El engaño. Es el engaño, porque es totalmente distinto que yo como madre vaya y le aplique un sana a mi bebé, que yo sé que no lo voy a curar, que yo sé que únicamente voy a tratar de minorarle su dolor, pero que yo no tengo ninguna fuerza, claro, ni poder, ni nada de eso para venir a alguien a que ponga su fe en mí para curarse. Serán como dioses, ¿no? Dice en el Génesis la serpiente. Entonces, ¿qué es? El Reiki, apertura de chakras, canalizaciones o el uso de cristales energéticos como los famosos cuarzo, ¿no? Voy a cargar este cuarzo para que se vaya la mala vibra de mi casa, de mí, olvidándote pues de que la cruz es el terror de los demonios, ¿no? Pregúntenle a un exorcista cuando está haciendo un exorcismo que enseñe el crucifijo cómo reacciona la entidad maligna ante la cruz. Entonces, eso es lo que se nos olvida. Requieren que la persona entre en estados alterados de conciencia o que invoque energías o guías espirituales para
por ejemplo, un exorcista, estas energías no son fuerzas impersonales, sino entidades demoníacas. No estás hablando con un ángel. No, definitivamente. O no de los que tú quisieras. No, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí está, esa situación en donde estas entidades son preternaturales, o sea, demonios como tales, que aprovechan el consentimiento de la persona para entrar en su vida. Hemos visto a través del estudio que nos ha llevado precisamente a la formación de peritos como auxiliares de exorcistas en el exorcismo, que definitivamente una persona puede quedar poseída en el conocimiento, en el consentimiento, perdón, a la entidad de entrar en ti. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas prácticas te piden consentimiento. ¿Puedo entrar? ¿Me dejas entrar a hacer eso? Y la persona como no sabe que es algo malo espiritualmente, está engañada, pues le dice sí y bolas, ahí va el ente espiritual dentro de ti, dentro de tu casa, dentro de tu familia, y después se viene un montón de situaciones nefastas para tu casa, enfermedades, ruina, etcétera, y no sabes por qué, y pues le estás echando la culpa a Dios de toda la negatividad que tuviste cuando tú misma le abriste la puerta y dijiste, sí, adelante, pase usted. ¿Cierto? Sí, ¿No es cierto? ¿Por qué a mí? Y ya después, bueno, todas las puertas que abres, ¿no? Y por decir, por poner un ejemplo muy gráfico y sencillo, ¿no? No es literalmente una puerta y no son como estos portales energéticos y estas cosas que se utilizan. Vamos a ponerlo como abrir puertas para que sea más fácil que podamos distinguir qué es lo que hacemos que tiene una consecuencia negativa en nuestra vida. Sí, miren, estamos hablando con autoridad porque desgraciadamente o para la gloria de Dios el Señor nos sacó de estas prácticas, entonces sabemos muy bien las dos. Los engaños de la nueva era y las consecuencias, entonces no estamos diciendo mentiras ni exagerando.
evolución espiritual, similar a otras figuras religiosas como Buda, como Krishna. No lo Muchísimas gracias por continuar con nosotros de una pequeña pausa, pero seguimos con este tema tan interesante, la nueva era y sus peligros y consecuencias. Sí, estamos hablando precisamente del tema de la teosofía y la creencia en la reencarnación. Solamente para darnos un dato, decía un sacerdote en un tema que nos daba que la creencia de la reencarnación, por ejemplo, si tú sacas cuentas, desde que empezó el hombre a existir a la fecha, cada segundo está naciendo una persona. Y buscando aquí en San Google, nos dice que más o menos ahorita contabilizadas van como 8.300 millones de personas. Si la reencarnación existiera, entonces, ¿cuántas personas estaríamos? No estuviéramos ahí, seríamos menos, ¿no crees? Matemáticamente hablando y buscando los números fríos, pues no me dan las cuentas. ¿Cómo ves? No, yo ni siquiera voy a hacer el esfuerzo por pensar, pero es que eso es importante. Desde ahí
te deshumaniza porque eres único, eres suficiente, eres especial para Dios, no creó a nadie, no eres reciclado de nada. Exacto. Te dio a ti tu alma que es única para este tiempo y para la eternidad. Entonces, desde esa maravilla, quitarte esa maravilla y El mundo y comunicaciones de supuestos maestros de sabiduría. Esa es la gran diferencia, que están sacando información de quién sabe cuántos libros que no son ciertos. La naturaleza humana también, el cristianismo generalmente enseña que los humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, pero tienen el potencial de la redención a través de Cristo, claro, ¿verdad? Y la teosofía ve a los humanos como chispas divinas que están en un largo viaje evolutivo, con la capacidad inherente de alcanzar la divinidad a través de su propio esfuerzo y desarrollo personal. Es decir, que nosotros por nuestros propios méritos no tenemos capacidad de lo bueno. Lo bueno que nosotros tenemos es porque somos creación de Dios. Oye, Leti, no podemos hacer una dieta, no podemos llevar una vida sana y ahora nuestra divinidad depende de nosotros. Y mira, tú estás hablando de libros en Maestros de Sabiduría, pero vino mi memoria. Yo le pagaba, en aquel entonces, depositaba $20 para hablar con una maestra ascendida argentina, a la cual yo le entregué toda la autoridad para tomar decisiones importantes en mi vida, porque ella era una iluminada. Entonces, si yo quería cambiar de trabajo, yo primero la consultaba a ella por los niveles de que ella tenía una vibra, no sé cuántos megahertz que estaba con la deidad de no sé qué, y yo me disminuía de esa forma porque ni siquiera tenía la capacidad de abandonarme en Dios, que es muy difícil, pero también en decir, ni siquiera las decisiones importantes de mi vida, tener esa confianza en que Dios me ha puesto lo necesario para poder yo tomar estas decisiones y confiar en su providencia. El dinero que uno gasta en estas cosas también sí, aparte es carísimo, ¿verdad? Es carísimo esto. Y bueno, tenemos también pues esta contaminación espiritual, que sabemos que el yoga, cuando pues lo usas como estiramiento, etcétera, pues es una cosa, pero en realidad las personas que practican el yoga, los hinduistas, dicen que es una forma de espiritualidad con sus dioses, que cómo se conectan con sus dioses. Entonces, eso también tiene una contaminación espiritual. El enneagrama, la lectura del tarot, la astrología, introducen al individuo en un mundo de adivinación y ocultismo, prohibidos explícitamente en la Sagrada Escritura. En Deuteronomio 18, 10 al 12, ya sabes que dice: el Señor, no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, el famoso péndulo, ¿verdad? Para preguntar a los ángeles el destino, el futuro de algo. La adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Entonces sabemos que estos peligros nos puede traer también la nueva era del ocultismo, que está prohibido por Dios. La falsa paz, ¿verdad? El demonio suele presentarse como ángel luz
La nueva era ofrece una paz basada en el bienestar subjetivo y la relajación, es decir, todo lo hedonista, mientras yo tenga más, lo más lujoso, yo soy salud, etcétera, y viene la enfermedad y ahora dile a tu cuerpo, a ver, sánate, vamos, quítate ese cáncer por ti mismo, ¿no? Quítate esto. ¿Qué pasa? Que el hombre al momento que se ve vulnerable, que no puede contra esa prueba que está sufriendo, pues pierde la fe, pierde la esperanza de la vida y entonces ya se quiere morir, ¿no? Hasta el grado de quitarse su propia vida. Entonces es una anestesia del alma. Esa falsa paz impide que la persona reconozca su necesidad de arrepentimiento y de los sacramentos, que son los únicos medios reales de liberación y salvación. Los ángeles también tienen que ver mucho a esos seres espirituales que tanto se invocan, y ahorita vamos a hablar más adelante de estos ángeles, pero en realidad los únicos ángeles que menciona la Biblia es a San Miguel, San Rafael y San Gabriel, con misiones específicas, ¿no? Y en momentos específicos, ¿no? No se llama Chamuel, Zadkiel, o Megatron o Destrucción o quién sabe qué. Entonces, eso es también un engaño de Satanás. Entonces, la nueva era es un intento moderno de repetir la tentación de seréis como dioses, que en Génesis 3:5 la serpiente le dijo precisamente a Adán y Eva. Claro que nosotros, Jesucristo nos comparte su divinidad, pero a través de los sacramentos, a través del bautismo, estamos nosotros más bien recibiendo esa divinidad que Jesucristo nos da, ese pedacito de cielo, pero a través de la gracia que nos comparte Dios en los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, el sacramento del matrimonio y todos los sacramentos que Jesucristo nos ha dejado. Y es increíble, digo, si quieren analizar esto, vamos a hacer un ladito todo lo que hemos estado diciendo, pero por ejemplo, siendo un tiempo de nueva era donde consigues tantas cosas para obtener una paz temporal, pero al final te viene y te satisface un momento. ¿Cómo sería posible tener estos niveles de ansiedad, de depresión, de enfermedades mentales? Si esto fuera cierto. La era de la paz. Nunca te hubieras imaginado que en el 2026 ahora, ¿no? Iban a suceder estas cosas cuando ya la tecnología, cuando ya tienes... ¿Cómo podría ser posible? Eso debe ser un indicador para nosotros de que lo que estamos haciendo no está funcionando. O si, y no por está ejemplo, bien. la nueva era sea esa nueva era de oro, ¿verdad? Donde todo es abundancia y todo es prosperidad y todo es esto y lo otro. Pues, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué si aún ya sacaste esa religión de tu vida, esa religión que ya te desprogramaste, ¿no? Con el famoso Theta Healing de todos tus valores, ¿por qué la gente sigue batallando? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué todas las enfermedades que hay, ¿no? Ahí yo creo que no necesitas ser como muy diestro en el tema para realmente evaluar qué tan buena y positiva es esta filosofía de vida, porque no es una religión. Entonces recordemos que el Señor dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Nosotros no podemos como los superhéroes mandar salud, mandar providencia. Obviamente podemos orar, ¿verdad? Pero el que hace el milagro, el que hace que la persona se salve, que tenga su trabajo, etcétera, es Dios. Así es, y parece tan sencillo y luego lo ves y dices, de verdad, la cantidad de dinero que uno gasta en tantas cosas. Y ahí está la fe cercana, gratis,
Muy cerca, seguramente donde vives, hay una parroquia, una capillita, está una comunidad, hay un sacerdote. Cuando te involucras ves que hay muchos grupos de ayuda. Si vas pasando por una situación difícil, porque regularmente caemos en estas prácticas porque alguien te lo recomendó y porque estás desesperado, porque quieres mejorar, pero no tienes trabajo, porque hay una enfermedad, porque hay una traición, o inclusive nada más por querer ser mejor. Entonces termina recurriendo a algo que, lejos de acercarte, pues te aleja de Dios. Sí, entonces, ¿quién es Cristo para los seguidores de la nueva era? Se convierte, por obra y gracia de la nueva era, en un instrumento de nuestros deseos para lograr lo que se nos antoje. O sea, el Cristo a medida, el poder, el dinero, la salud, belleza, aceptación social. Asimismo, el panteísmo pagano de la antigüedad, que creen que los cristales, los metales y las pociones mágicas de la brujería antigua es parte de este movimiento que dice ser nuevo. Entonces Jesucristo se acomoda solamente como Dios para lo que a mí me convenga, lo que me satisface y lo que me dé placer inmediato, y olvidarnos de la cruz, ¿verdad? Porque ni siquiera pensar en el sufrimiento. Alguien me decía precisamente de la nueva era, yo ni siquiera tengo un crucifijo. Entonces, la fascinación de la nueva era es esas manifestaciones extraordinarias por los seres paranormales, ¿verdad? Las personas reconocidas como medium aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance, un fenómeno de la nueva era conocido como channeling. Ah, eso no lo hice. Canalización. No, no. No, yo andaba con mis cuarzos y mis hierbitas, pero... Pero ¿qué hacen en esta canalización? Es un medium, ¿no? Es una medium o un medium que puede perder el control de su cuerpo y de sus facultades. Algunas personas que han sido testigos de esos acontecimientos no dudarían en admitir que las manifestaciones son efectivamente espirituales, pero no proceden de Dios a pesar del lenguaje de amor.
sufras, ¿verdad? El sufrimiento viene de lo que tú has generado también. Sin embargo, si vemos las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos cómo Salomón, como David, como reyes que han sido santos, muy poderosos y con mucha abundancia, pues han estado también en ese estado de gracia y de santidad. Entonces, la abundancia viene de Dios, pensar solamente en lo que quiero y con eso atraigo la abundancia. Entonces, ahí hay esa soberbia, Denise, que el ser humano quiere ser igual que Dios. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más de Querigma en la familia en Laudato Deum. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de Querigma en la familia por Laudato Deum. Estamos hablando de la nueva era, sus peligros y sus consecuencias. Y cada vez nos vamos entrando más en esto, que muchas veces lo tenemos en casa, pero no lo identificamos. Sí, entonces este peligro de volvernos soberbios, ¿verdad? Al decretar situaciones de vida, y al darnos la gloria a nosotros y no darle la gloria a Dios. Sabemos que Dios es el único que puede decretar, por ejemplo, hágase la luz y se hizo, que existan las plantas y las flores y las semillas y los peces, etcétera, y así se hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se genera constantemente la avaricia al estar deseando siempre los bienes materiales, la abundancia, el dinero, constantemente repasando tener el $1,000,000 y tenerlo, y esto se convierte en una obsesión por el dinero, y a la larga una obsesión por el dinero es que una idolatría al dinero, que es un pecado que se llama avaricia finalmente. Entonces se olvidan precisamente de la providencia divina y se olvidan de que hay precisamente cada 1 de mes, Denise, una misa dedicada a la divina providencia para que el Señor pueda bendecir tu casa, tu familia, tu trabajo, etc. Entonces hay un olvido totalmente de Dios. Entonces, pero el dinero no es malo, ¿eh? No, para nada. Ahí estábamos hablando fuera y me parece que es importante. Bendito dinero. Parece que no queremos decir, el dinero es malo, porque también eso es una falsa creencia que utiliza la gente para engancharte, para engancharte, para manipularte, y también Dios te quiere bien. Claro. Dios te quiere bien, quiere que tengas no solo lo necesario, quiere que tengas lo suficiente, lo mejor. De abundancia, dice la palabra de Dios. Tengo para ti planes de abundancia, planes de salud, planes, lo mejor quiero para ti. No obstante, podemos ver en la Biblia, pues, reyes como Salomón, que fue el más rico, David, reyes santos, la reina Esther, tantas personas santas hasta la fecha que han sido ricos y poderosos, pero con ese dinero, ¿qué pasó? Hicieron caridad, ¿verdad? Claro, y también era... ¿qué eres capaz de hacer por dinero? Por llegar a esa meta también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si eres capaz de pisotear, si eres capaz de delinquir, si eres capaz de atentar contra ti mismo, tu cuerpo, tu dignidad, para llegar a esa meta que proyectaste y decretaste y que no te importa lo que tienes que hacer, pero lo vas a lograr porque así piensas que se va a hacer, o pones de Dios al dinero, ¿no? Que tu círculo social solamente va a ser gente de cierto estrato porque ellos atraen el dinero, pues son ricos, dinero llama dinero. No vas a hablarle a toda tu familia porque pues ellos traen... Son pobres. Son pobres, me lo pegan o yo se los pego a ellos. Pero hay que tener cuidado a quién ponemos en el lugar de Dios. Claro. Y aquí el detalle precisamente es que día y noche está repitiendo tus deseos de obtener cosas materiales, ¿verdad? Y cosas que te lleven a ti la gloria, sin involucrar a Dios en su voluntad. Y te vas yendo por tu voluntad y hay una gran negación de la cruz, del sacrificio,
olvidándose lo que dice Jesús en Mateo 10 del 38 al 39. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué pasa ahí? Tomar su cruz no se refiere literalmente a un madero, ¿verdad? Que lo vayas a estar arrastrando, sino aceptar las dificultades, persecuciones, tribulaciones y renuncias que implica seguir a Jesús en obediencia, negando los propios deseos. Criatura. Entonces, ¿qué dice Mateo 6:33? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. Entonces, Dios es un Padre proveedor que quiere lo bueno para ti. Entonces, ¿qué es una barra de Axel? Son mantras. En lugar de invocar la divina providencia, tú estás haciendo mantras nada más, y en lugar de invocar la presencia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la providencia de Dios, estás haciendo esas mantras, ¿no? Los rituales en las graduaciones de los cursos, los coaches apagan la luz, prácticas y técnicas de relajación para calmar el espíritu. Apagar la luz es como lo oculto, ¿verdad? Porque a oscuras hacer ese tipo de rituales. Y en eso te preguntas si pueden entrar en tu mente para poder controlarte. ¿Quién tiene ese permiso de entrar en tu mente, un lugar tan sagrado como el tuyo? Acuérdate, ¿quién pide permiso para entrar? ¿A quién le vas a abrir la puerta de tu casa, de tu vida, de tu mente, de tu espíritu? Hay que tener cuidado, por favor, porque Satanás pide permiso para entrar en tu vida, y si tú le abres la puerta, créeme que va a entrar. Entonces, todo este tipo de cosas, por el poder de 3 veces 7, reclamo sobre mí la abundancia, esa energía positiva, invoco la presencia de un diosillón. ¿Quién es un diosillón, verdad? Nunca había oído yo esa palabra, diosillón. Entonces, yo sé quién es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un diosillón me suena como un dios del dinero, diosillón. O un dios que está millón, sentado. Incómodo. Sí. Ok, entonces ahí está la situación, ¿no? Son peligros que ofrece esta nueva era y que sutilmente está entrando a tu vida. Y hablemos en manera corta de los ángeles, ¿sí? Los ángeles de la nueva era es una de las mayores trampas espirituales actuales. Mientras que la Iglesia Católica venera a los ángeles como servidores de Dios, la nueva era los presenta como herramientas al servicio del hombre, lo que abre la puerta a influencias demoníacas disfrazadas de luz, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11:14, y no es de extrañar, pues aún el mismo Satanás se disfraza de ángel luz. Y fíjense bien, voy a hacer
mención de este capítulo que está en Apocalipsis 19, versículo 10, el apóstol San Juan Evangelista, que lo escribe, dice: entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces ahí está esa presencia angelical donde San Juan Evangelista quiso adorar al ángel y el mismo ángel le dijo: cuidado, ¿no? El único que se adora es a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Denise, entre los ángeles? ¿Son servidores de Dios? Son mensajeros, ¿O así. son esclavos? Imagínate, yo usaba un dije que era un llamador, Ajá. porque la teoría era que el sonido lo llamaba, así como un perro. ¿Y cómo llamas a tu ángel? Así. Con tu oración. Claro. ¿Ok? Ok, ahí va. Entonces, diferencia. La fe católica dice que los ángeles son seres puramente espirituales, con intelecto y voluntad, cuya misión es glorificar a Dios y protegernos según su plan. No actúan de forma independiente ni están a nuestra orden. En la nueva era se les trata como energías o fuerzas o guías que podemos invocar para obtener prosperidad, amor o salud. Esto no es devoción, sino magia, un intento de manipular lo sobrenatural para el beneficio propio. El peligro de los nombres. Ok, sabemos que los nombres son Miguel, Gabriel y Rafael. Hay muchísimos, dice la palabra de Dios, que millares de ángeles están viendo el rostro de Dios, pero no necesitas saber sus nombres. Ora con tu ángel de la guarda, no caigas en ese engaño. No inventes el nombre porque no sabes a qué ángel estás nombrando. La canalización. La nueva era promueve técnicas para contactar a tu ángel, conocer su nombre o recibir mensajes a través de ángeles solares o maestros ascendidos. Y dice que ningún ángel de Dios se comunicará mediante rituales de adivinación, ni con el péndulo, ni con el tarot angélico o estados alterados de conciencia. Estas prácticas violan el primer mandamiento y son consideradas como espiritismo disfrazado. ¿Qué tengo que hacer entonces, Denise, para protegerme de la nueva era? Rezar a tu ángel de la guarda, la oración que ya sabes. No busques su nombre. Huye de los talleres de los ángeles. A Dios se le encuentra en la oración, en los sacramentos. Nunca te va a dar cosas que pierdas tu alma, ¿verdad? Una vez alguien me dijo: ahora que estoy en este curso de milagros, veo al rostro de Dios cara a cara. ¿Y qué crees? Me concedió un novio, ¿no? Y la persona estaba casada por la iglesia y se hizo un desastre ahí con separar familias y todo. Dios nunca te va a dar nada que pierda tu alma y que sea contrario a los 10 mandamientos. Entonces, Efesios 6, 11, 12 nos dice: revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La primera carta de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la única verdad y fuente de vida, que es Jesucristo. No hay ningún secreto. La iglesia no te está mintiendo. Las Sagradas Escrituras es una fuente que tú puedes estudiar, los sacramentos, el catecismo de la Iglesia Católica, y no te confundas para que no pierdas el camino de la gracia de Dios. Y retomando ese versículo, ¿no?, donde San Juan quería postrarse ante el ángel, si nos ponemos en su lugar, si tienes una manifestación de este tipo y tienes ese conocimiento, ¿no? San Juan, que caminó con Jesús, que estuvo de cerca, que recibió el evangelio en vida. Se pudo haber confundido poquito. ¿Mande? Se pudo haber confundido. Claro, poquito. lo ves y dices, ¿qué hago, no? Ajá. Si él, con ese nivel de conocimiento, de ese nivel de vida, se confundió,
y tuvo que ser rectificado. Y te abrimos las puertas para que puedas evangelizarte, para que puedas tomar las armas precisamente de Dios y que puedas combatir esas mentiras que Satanás está ofreciendo. Así es, muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por prestarnos sus oídos durante este tiempo. Esperemos que el contenido que se manejó haya sido pues de su agrado y en su beneficio. Lo hacemos con muchísimo cariño y con toda humildad, porque sabemos ¿qué sucede cuando hacemos este tipo de cosas? ¿No? Ya recorrimos ese camino, nadie nos lo platicó, gracias a Dios fuimos rescatadas, o al menos hablo por mí, de este tipo de prácticas. Y creo que mi punto de buscar otro tipo de ayuda fue que cuando ya hice todo lo que podía hacer y me sentía peor, yo pensé que había algo mal en mí y que no era suficiente. Yo miraba alrededor y todo el mundo me decía que ellos hacían estas cosas y que les iba muy bien, y yo sentía que ya no había para mí una salvación o que había una solución. Yo pensé que yo ya no tenía otro recurso porque ya lo había hecho todo esto, hasta que conocí el camino de amor de Dios, que fue sencillo. Acércate a tu parroquia, busca este tipo de ayuda. Si estás atravesando por cualquier problema, no importa que consideres que a lo mejor es pequeño, si para ti es un problema, para Dios también lo es, y no estás solo, y dejó un camino para nosotros a través de los sacramentos. Así que no tengas temor, porque sé que es difícil acercarte a hacer una confesión, sobre todo una confesión de vida. No me siento yo al menos muy orgullosa de todas las cosas que hice, pero doy gracias que las hice para poder estar aquí y decirte que siempre puedes regresar a los brazos del Señor, y si dejó 99, pues va por esa una perdida que va por eso, es que andamos perdidos. Es que así estuvimos las dos, y créame que no es el camino realmente de la verdad. En mi caso también tomó años el Señor para retomarme al camino, porque estaba muy empapada de nueva era. Y como les decimos, si estamos hablando de esto es porque tenemos autoridad para hacerlo, porque venimos precisamente de ese engaño y sabemos y damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ¿sabes qué, Denise? Cuando yo dejé de hacer esas prácticas de rituales y todo para traer la abundancia y me entregué totalmente a la providencia divina, fue cuando mejor me fue en cuanto a los aspectos de mi trabajo, de la salud, etcétera. Entonces, yo puedo tener una plática contigo y puedo explicarte por qué no es el camino estas prácticas esotéricas.
Pues muchísimas gracias. Ya nos despedimos. Ya nos vamos a ir a comer. Vamos a Dios los bendiga. aprovechar. Muchas gracias, familia. Gracias. Gracias.